Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, esta vez vamos a reaccionar a un tráiler, bueno, tráiler no, básicamente es un corto animado de Kamigawa, en este caso, ok, expansión de Kamigawa, pero animado, que yo de hecho me di cuenta el otro día, sé que salió cuando salió el tráiler, cuando salió Kamigawa de hecho, pero me di cuenta hace muy poquito, literalmente lo vi creo que hace una semana y dije, hostias, tengo que reaccionar a esto, ok. La verdad, sí es cierto que está un poquito ahí como no es ni una entrada ni un anime, ni una serie, ni nada, pero oye, está guay, la verdad. No está mal, está bastante bonito y deja entrar algunas partes del lore, por ejemplo, ¿ok? Y de hecho eso, vamos a verlo, vamos a reaccionar a este tráiler, un mini tráiler, mini corto animado. Y suscríbete si también te gustaría que sacaran una serie o sacaran algún anime o alguna serie así guapa de, bueno, pues Kamigawa o de alguna expansión así guay de Magic the Gathering. Bueno, chachas, ahora vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Y básicamente seguramente no estaréis escuchando el audio de fondo, estaréis escuchando otro audio súper diferente, ¿ok? Que bueno, básicamente es por el tema del copyright, ¿ok? No quiero que me salte, seguramente me salte, ¿no? Por el tema de que estoy mostrando ya lo que viene siendo un corto de propio Wizards, pero intentaré que no, por eso le he quitado lo que viene siendo la voz de fondo, ¿ok? Aquí podemos ver a Tamillo, bastante mal animada en ese caso, pero bueno, podemos ver básicamente aquí a Tezzeret al lado de Jin Gitaxias, que sí es cierto que Jin Gitaxias, cada Praetor tiene su pequeño protagonismo dentro de cada expansión, ¿no? O sea, como que vinieron de, bueno, de Pirexia. Ok, como ven, eso, Jin Gitaxias básicamente, pues yo qué sé, a lo mejor tienen planeando la expansión volver a Pirexia, ¿no? En un futuro, pero Jin Gitaxias sí que es cierto que se coló en Kamigawa. Ok, de hecho aquí vemos a Kaito, lo dicho, yo creo que tiene alguna especie de relación, ¿no? Ya no relación, pero a lo mejor yo que sé, es la hermana con la Wandering Emperor, es que no me sé muy bien el nombre, la verdad, de hecho creo que no, el nombre no se menciona, por lo menos no que haya visto, ok. A lo mejor yo que sé, será amigo, será hermana, será prima, lo que sea y tal. Pero el caso es que se conocen de por sí. A lo mejor puede ser que sea un samurái, una especie de samurái Kaito. Y bueno, pues la emperatriz, obviamente, bueno, pues como el nombre dice, ¿no? Reinará sobre Kamigawa, en ese caso. Ahí vemos a Jin Gitaxias y a Tezzeret al lado. Y aquí Kaito, por lo que se ve, ¿no? Sospecha algo. De hecho, mola un montón. La animación no está mal. Hay algunos puntos en los que decae un poquito, pero que mola bastante. No está mal hecho, ¿ok? De hecho, no está mal. Podría ser una especie de eso, una introducción a un futuro, yo que sé, anime de alguna expansión de Magic, o yo que sé. Que cogieran algunas expansiones, ¿no? Que fueran juntando ahí, yo que sé, el lore un poquito ahí que está guay. O que sea una introducción a una serie. Aquí hemos hecho un Kami, creo que era con Kami, ¿no? No me acuerdo muy bien. Salieron en Commander, de hecho. Ok, eran 5 cartas que eran de unos costes súper altos, pero que en general, bueno, este era el blanco, creo que si no recuerdo mal. Y eran eso, ahora como bichos con un coste muy alto, pero que, oye, tenían un efecto bastante buenos. Y ese era el blanco en este caso. Aquí vemos aquí Gitaxias, que de hecho me encanta y me encanta el diseño de los Praetors. Aquí hemos hecho a Tamillo, que por cierto en Kamigawa viene siendo, creo que Maná Pirexiano tiene que ver algo con Tezzeret y Jin Gitaxias, ¿okay? Con el tema de los Pirexianos y tal. ¿Por qué? Porque sobre todo en la carta se puede pagar con Maná Pirexiano, ¿ok? Se ve que bueno, tiene alguna relación con el tema de Pirexia. Jin Gitaxias ahí, de hecho leí una carta perfectamente que fue la Wandering la que se cargó en este caso a Jin Gitaxias, ¿ok? Sí, de hecho como vemos ahí, no recuerdo muy bien la carta, creo que es una carta común, una carta que no tiene mucha importancia, pero sí que es cierto que se ve cómo acaba con Jin Gitaxias en esa carta, ¿ok? Y que mola un montón. De hecho, el arte. Una carta común, como he dicho, pero que, oye, se puede ver y mola tela, mola bastante. Bueno, aquí creo que básicamente creo que se carga Jin Gitaxias. No me gusta el tema de que se carga los Praetors por lo mismo. Creo que Pirexia es una muy buena expansión en la que se puede volver en un futuro. Y que los Praetors pegarían un montón ahí, pegarían muy bien. Aquí por lo que se ve desaparece la Wandering Emperor. No me preguntáis el por qué, pero desaparece de la nada, ¿ok? Y de hecho así acaba el tráiler. Bueno, el mini corto este. La verdad es que mola un montón, ¿ok? El mini cortito, como he dicho, yo me di cuenta ayer y no entiendo muy bien el final. No sé si a lo mejor la Wandering muere por arte de magia, porque otra cosa no lo sé. O yo qué sé, es que al cargarse básicamente a Jin Gitaxias ni la tocaba básicamente, ni yo qué sé, ni la ha ido ni nada, pero la Wandering desaparece, así de simple. No entiendo muy bien, a lo mejor, yo qué sé, están enlazados de alguna forma, si muere uno muere el otro, alguna fumada del estilo, ok, preguntadle a Wizards. Pero el caso es que mola, sobre todo a mí mola Kaito. Yo creo que se podrá sacar una especie de miniserie, como he visto aquí. No mucho, a lo mejor eso, algunos capítulos, pero sobre todo centrándose en Kaito, ¿ok? Una especie de spin-off, ¿no? Básicamente, pero de Kaito, porque Kaito creo que es un personaje que se puede explotar un montón y que básicamente sí que es cierto que con el lore normal, por lo menos yo no
yo qué sé, no voy a entender, no sé en general quién es Kaito. Creo que tiene mucha historia detrás y que se podría sacar mucho juego de ahí, del rollo de lore y rollo de información. Me parece un personaje que mola bastante, ¿no? Con Planeswalker, aparte, de eso, Planeswalker. Como Planeswalker mola mucho la carta y creo que como personaje también tiene un gran lore detrás, ¿sabes? Lo mismo pienso de la Wandering. Sé que es cierto que aparece en Tamillo, aparece eso, Gigitaxias, aparece Tezeret, pero bueno, esta gente ya los conocemos, ¿ok? Ya de lore antiguo, Tezeret, Kaladesh y tal, y todo eso, incluso mucho más atrás. Y bueno, obviamente hay millones de historias de lore que hay sobre Tezeret y Tamillo, ¿ok? Que se pueden leer y que tienen mucha información. Pero como he dicho, Kaito es un Planeswalker súper reciente, o sea, yo no me he enterado de la existencia de Kaito hasta Kamigawa, creo que era antiguo, no sé si salió o no, ¿ok? Pero la Wandering Emperor, eso salió creo que en War of the Spark, salió un Planeswalker que era malísimo. Pero bueno, no dieron mucho a entender, de hecho era eso, creo que se llamaba la Innombrable o la... No era la Emperatriz, era la Innombrable, creo que es la misma. Pero era, no sé, iba como eso, como el rostro tapado y se llamaba así, la Innombrable o la... Oye, que sea. Básicamente tenía un nombre del estilo y no se daba casi a entender nada sobre ella, ¿ok? Básicamente eso, que en Kamigawa, pues bueno, la Wandering Emperor, lo conocemos ya, pero que no hay mucho lore detrás que se pueda saber, ¿ok? A diferencia de los que he dicho antes, que sí tienen un lore mucho más extenso, ¿ok? Como eso, Tamillo, también Innistrad y tal, ¿ok? Eso, TCD también tiene mucho lore, pero me gustaría verlo por lo menos en un futuro, ¿ok? Ya también siendo a Kaito Wandering Emperor. Aunque sea, no sé, formar parte de la Gatewatch, por ejemplo, sería una buena opción, y creo que no estaría mal. Y que eso, que tuviera mucho más lore, la verdad. Gigitaxias me pasa lo mismo, no pega mucho lo que hay en tema del Kamigawa, pero por lo que se ve, cada Praetor, pues como que se cuela en una expansión, ¿ok? Tenemos básicamente a Vorinclex, que se coló en Kaldheim, tenemos a Gigitaxias, que se coló en Kamigawa, y tenemos ahora, no me sé el nombre del rojo, lo siento mucho, pero se coló en Capenna, así de simple. Supongo que para las dos siguientes expansiones meterán los que faltan, no recuerdo muy bien los nombres, de verdad. Es Eleshnor, una que falta, eso sí. Y la otra que falta es negra, color negro, yo que sé, colará en alguna futura. Pero ojalá de verdad que esto sea básicamente, yo que sé, la introducción a otra, yo que sé, Return Pirexia, lo que sea, pero me encantaría. Hay tantas cartas buenas de Pirexia, tantas cartas que, bueno, fueron baneadas, tanto lore muy bonito de ahí, que de hecho fueron, por ejemplo, los Pirexianos contra los Mirrodianos en ese momento. Y bueno, me encantaría ver algo del estilo, ¿ok? Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Soy consciente que ha sido un vídeo cortito, muy cortito, pero lleno de información y lleno de, bueno, básicamente este pedazo de corto. Sí que es cierto que en algunos momentos hemos podido ver alguna animación que no molaba mucho, pero... también, siendo sincero, la mayoría de la animación ha estado muy bien, ¿ok? Ha estado muy guay, la verdad. Y de hecho, ojalá para Capenna, me voy a poner a mirarlo ahora, de hecho, cuando termine este vídeo. Para Capenna voy a ver si han sacado algún corto del estilo que pueda reaccionar a él, porque molan un montón, ¿ok? Si no me salta el copyright, a lo mejor reacciono a algunos trailers más, algunos cortos del estilo, ¿ok? Y bueno, por eso, porque molan mucho y creo que os puede gustar mucho. Dicho esto, recuerda también suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.